Bueno, muy bien. Vamos a iniciar este nuevo webinar del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. La idea que nos estamos planteando hace unas semanas, ya un tiempo bastante largo, es presentar aquellos trabajos que se publicaron como documento de trabajo del Instituto, el documento de trabajo 1 y el documento de trabajo 2, que son colectivos. Así que hoy vamos a tener la ocasión de escuchar dos trabajos que están concentrados en el sector turismo, repensando la actividad del sector turismo en tiempos de pandemia. El primero de los trabajos lo va a presentar Silvina Elías, Carolina Passeroni y Marina Tortul, que las tres son miembros del instituto y a su vez docentes del Departamento de Economía de la Universidad. Y el segundo de los trabajos, Gabriela Cristiano y Romina Matamala. Gabriela es del instituto y Romina del departamento, ¿no? De Geografía y Turismo. Romina es alumna de posgrado del departamento y licenciada en turismo. Bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces le doy la palabra a Silvina y compañía. Tienen unos 20 minutos cada uno de los trabajos para presentarse. Ahora les... Gracias, Silvia. Si me dejas compartir, les puedo mostrar. Ahí estás habilitada, ¿eh? ¿Estoy? Ok. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Como comentó Silvia, la idea es compartir con ustedes un par de trabajos relacionados con el tema del turismo, que forman parte de esos dos documentos que armamos hace un par de meses para difundir desde el IES. Bien, el trabajo que vamos a presentarles junto con Carolina y Marina, del cual también en su momento participó Janina Laumann, está referido más que nada a la situación del sector frente a la pandemia y mostrarles un poquito algunos indicadores, tanto a nivel mundial como a nivel de Argentina. Las características que tiene el sector, este sector turismo del que vamos a hablar hoy, lo hacen especialmente vulnerable frente a una situación de crisis o de emergencia como lo es la actual, ya que es un sector que ofrece un servicio, pero que es un servicio que no es de primera necesidad. Por lo tanto, es un sector en que en una situación de crisis se ve mucho más fragilizado, podemos decir, que otros sectores que sí son oferentes de bienes de primera necesidad. En particular, en el caso de esta pandemia, el turismo y la hotelería son de los sectores más perjudicados, agravándose la situación por el cierre total de frontera de algunos países que han hecho que el turismo internacional haya caído prácticamente en algún momento a cero. La situación del COVID-19 mantiene aún al mundo entero bajo confinamiento, en algunos casos de forma total, casi como estamos nosotros, y en otros de forma parcial. Pero es una situación única en la historia moderna del turismo, donde el 100% de los destinos mundiales en algún momento aplicaron restricciones en los viajes, y más aún el 72% cerró por completo sus fronteras al turismo internacional. Ha habido otras crisis que han afectado al sector turismo, pero la globalización actual ha hecho que encuentre al sector en una situación en la cual el crecimiento de los últimos 20 años haya hecho que
el cierre de estas fronteras haya tenido y está teniendo consecuencias sumamente graves para el sector. Bien, para introducirnos un poquito y para los que no están en el tema, el turismo es una actividad muy dinámica que generalmente se comporta amplificando los movimientos de la actividad económica general, pero en el caso de las crisis también la situación es más grave. Es una actividad transversal, ya que influye no solo en las actividades vinculadas directamente, como puede ser la hotelería, el transporte, la venta de artesanías, sino que también genera una demanda adicional de bienes y servicios para atender las necesidades de los turistas. Es así que es una actividad que genera ingresos directos e indirectos, pero también inducidos, asociados a las externalidades positivas que el turismo genera, teniendo multiplicidad de encadenamientos, tanto hacia adelante como hacia atrás. La literatura económica destaca el rol del turismo como motor de crecimiento, y tanto a nivel teórico como empírico hay numerosos autores que han trabajado sobre los efectos positivos que esta actividad tiene en la economía. Si hablamos de la importancia económica del turismo, podemos hablar de los beneficios que esta actividad genera. Podemos decir que genera el 10,3% del PBI mundial, según datos del Consejo Mundial del Turismo del 2020. Es también muy importante, es una actividad mano de obra intensiva y importante en la generación de empleo. En el caso de Argentina genera el 9,4% del empleo total. Al ser la exportación, los ingresos por turismo internacional, al ser considerados una exportación dentro de la balanza de pagos, también tienen un impacto positivo, en el caso de Argentina de 6,4% de las exportaciones. La actividad requiere de gran inversión en infraestructura, y también genera ingresos para el Estado por el lado de los impuestos tanto directos, indirectos, y los específicos provenientes de visas, de ingresos, impuestos aeroportuarios, impuestos de cruceros. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la actividad en el último tiempo, y a raíz de lo que se conoce como el sobreturismo o el overtourism, y el gran crecimiento que ha tenido la actividad, sobre todo en los últimos 20 años, producto también del surgimiento de las compañías low cost, que permitieron que sectores de la población que por ahí antes no podían acceder al turismo internacional sí lo hicieran, han generado algunos aspectos negativos que no podemos dejar de mencionar, sobre todo los que están relacionados con el impacto ambiental, ¿sí? Como degradación del suelo, modificación y destrucción de paisajes, alteración de ecosistemas. Ahora bien, grandes crisis como la del COVID producen en general transformaciones a nivel social, que rompen por un lado con el imaginario que tiene la sociedad, pero también con las conductas cotidianas, y lo que nos lleva a priorizar entre lo imprescindible, que en este caso pasó a ser la salud, frente a otras actividades que son no tan esenciales, como es el caso de la actividad turística. Es por eso que nos pareció con las chicas que ameritaba esta situación para reflexionar un poco y analizar los impactos que esta crisis actual está teniendo sobre el sector. Carolina ahora les va a comentar un poquito los impactos a nivel mundial, después Mari se va a referir más que nada a Argentina, y finalmente vamos a compartir un FODA como para cerrar con la situación y pensando un poquito en qué es lo que puede pasar hacia adelante. Bien. Carito, ¿seguís? Bárbaro. Bueno, para cumplir con el tiempo voy a tratar de ser lo más sintética posible para mostrar el impacto de la pandemia sobre el turismo internacional a nivel mundial.
Para esto, como vemos en la diapositiva, hay un conjunto de indicadores, no es una lista exhaustiva, que usa la Organización Mundial del Turismo y la OCDE para cuantificar o evaluar el impacto del COVID sobre el turismo internacional. Dividimos estos indicadores en indicadores genéricos o generales para el turismo internacional e indicadores específicos para el sector alojamiento y para el sector transporte aéreo. Si querés, para ir para la próxima filmina, podemos decir que del conjunto de la evaluación o del análisis de la evolución de estos indicadores, la OMT caracteriza la crisis del COVID, como dice en la diapositiva, como una crisis sin precedentes, como una disrupción total de la actividad turística tanto a nivel nacional como internacional, y una disrupción abrupta de la trayectoria de crecimiento sostenido que venía experimentando el turismo internacional desde la crisis financiera de 2009. Además de tener un gran impacto, un impacto en términos de magnitud elevados, también podemos decir que es una crisis que tiene una repercusión acelerada y de alcance mundial, de rápida difusión a nivel mundial. Hay signos de cambios de tendencia, son signos graduales que se dan específicamente en Europa y que los expertos sostienen que hay que mirar con cierta cautela porque están asociados a la temporada alta de verano. Como vemos en la próxima diapositiva, armamos una suerte de línea de tiempo donde utilizamos un indicador específico, que es el porcentaje de destinos con restricción o que imponen restricciones totales o parciales a viajes por turismo internacional. Y lo que vemos en esa línea de tiempo es que al 11 de marzo se declara COVID como pandemia mundial, y entre el 20 de marzo y el 20 de abril el 100% de los destinos turísticos del mundo introducen restricciones totales o parciales a viajes por turismo internacional. Estas restricciones se van flexibilizando gradualmente, pero como vemos en la próxima diapositiva, estos son los últimos datos que publica la Organización Mundial de Turismo el 28 de julio. Como vemos en esta diapositiva, más del 80% de los destinos turísticos del mundo mantienen un cierre total o parcial de fronteras, y en este grupo de países se encuentran Estados Unidos y China, que son los principales emisores de turistas a nivel internacional. En la próxima diapositiva vemos un rasgo de la crisis que es un poco intuitivo, pero que nos pareció interesante mostrar, y es que los destinos turísticos con alta dependencia de su economía, del turismo internacional, de la actividad turística, flexibilizan de forma más rápido sus restricciones, específicamente el cierre de fronteras, que los países que tienen una media dependencia o una baja dependencia. Dentro de los países de alta dependencia tenemos los pequeños estados insulares en desarrollo, que son caracterizados o categorizados por la OMT como países muy vulnerables frente al COVID. En la próxima diapositiva vemos que la traducción de las restricciones impuestas por los países, ya sea cierre total o parcial de fronteras, o cancelación de vuelos, o otro tipo de restricciones, redundó en una caída abrupta de la llegada de turistas internacionales a nivel mundial. Esta caída comienza a manifestarse en febrero y es más abrupta a partir de marzo, y tiene también su correlato en pérdidas de ingresos por llegada de turistas internacionales. Y en la próxima diapositiva lo que vemos es un poco lo que acabo de decir en esta, pero más marcado, que es la tasa de variación interanual comparado mes 2019, mismo mes 2020, y esa tasa de variación en la llegada de turistas internacionales a nivel mundial, a enero es positiva, a febrero es negativa 1 dígito, a marzo 2 dígitos, y en abril y mayo es negativa 2 dígitos, dando cuenta del carácter singular de esta crisis con respecto a crisis anteriores y del gran impacto que esta crisis tiene en el turismo internacional. En la próxima diapositiva se muestra que Asia y el Pacífico es la primera región en sufrir los efectos de la pandemia, es el epicentro de la pandemia. Esta es la diferencia también de crisis del turismo internacional anterior, del 2009, donde el epicentro es Europa. Y en la próxima diapositiva, trato de ir rápido para cumplir con el tiempo, en la próxima diapositiva vemos que Asia y el Pacífico no solo es el epicentro de la crisis, sino que es la región que sufre mayor impacto, mayor descenso en la llegada de turistas internacionales,
comparando el periodo enero-mayo 2019 y 2020, y América del Sur estamos un poco mejor en términos relativos, pero siempre estamos hablando de tasas de variación en la llegada de turistas internacionales negativas de 2 dígitos. En la próxima diapositiva hacemos una breve mención sobre ese tipo de indicadores que hablamos, de indicadores específicos que se refieren a hospitalidad. Pensamos en incorporar algunas series que estaban referidas a tasas de variación en el RevPAR, tarifa diaria promedio, reservas, ocupación, pero resultaba un poco redundante porque todas muestran una caída abrupta a partir de marzo, y nos pareció interesante remarcar que en términos de hospitalidad el exceso de capacidad hotelera derivó en una cooperación voluntaria entre el sector turismo y el sector salud, brindando alojamiento y comida gratuito para el personal médico. Esto se dio principalmente en las grandes cadenas hoteleras internacionales, que también frente a una situación de emergencia flexibilizaron sus políticas. Y lo último para decir es que la Organización Mundial del Turismo considera que en general las respuestas de los destinos turísticos, la organización hace informes periódicos sobre 217 destinos turísticos, considera que los países adoptaron políticas de forma rápida para atenuar los efectos del COVID, tanto a nivel de turismo nacional como turismo internacional, y como vemos en la próxima diapositiva, se listaron las políticas en función de las que se adoptaron con mayor frecuencia en este número de destinos turísticos que analiza frecuentemente el OMT. Las políticas adoptadas con mayor frecuencia son políticas fiscales y políticas monetarias, seguidas por empleo y capacitación, teniendo en cuenta que el sector es intensivo en mano de obra. Otro tipo de políticas empleadas, adoptadas, es inteligencia de mercado y reinicio del turismo, promoción del turismo interno como clave para recuperación del sector, y alianzas público-privadas. Ahora por ahí Mari sigue con el impacto para Argentina, ¿verdad, Mari? Mari, ¿estás muteada? ¿Hola? Sí, ahora sí, Mari. Hola, perdón. Sí, les decía que tengo la cámara, me saqué la cámara porque se me está colgando la compu, escucho todo entrecortado y capaz que sin video anda un poquito más rápido. Dale, a vos se te escucha perfecto. Bueno, sí, buenísimo. Bueno, la intención de este apartado por ahí era un poco dar un poco de cuenta de cuál era la dimensión del sector turismo en Argentina y cuál fue el impacto de la pandemia en este sector. Para eso el INDEC presenta 2 tipos de estadísticas, unas referidas al turismo internacional y las otras referidas a la ocupación hotelera. Sin embargo, como en este contexto de pandemia, el turismo interno, bueno, el internacional como vamos también, pero el turismo interno desde marzo está restringido. La encuesta de ocupación hotelera se vio afectada estructuralmente y por eso es que decidimos dejarla de lado para estudiar el impacto en este momento de la pandemia. Así que únicamente nos vamos a referir al turismo internacional en Argentina. A modo de contextualizar un poco la actividad, acá en este gráfico vemos que el ingreso de divisas por turismo internacional en Argentina fue creciente desde el 2001 hasta la actualidad. Sin embargo, como porcentaje del PBI se observa que es claramente decreciente desde el 2001, perdiendo casi la mitad del peso, ¿no? Pasando desde casi el 2% en el 2001 a casi el 1% en el 2007. Y algo similar se observa para la importancia del ingreso de divisas en términos de la exportación de servicios propiamente dichos, que pierde casi 30 puntos porcentuales en los últimos 20 años. Silvi, si podemos pasar a la próxima, por favor. Sí. En esta diapo la intención es mostrar un poco el balance de turismo internacional en Argentina, es decir, una comparación entre la salida de turistas argentinos hacia el exterior y la llegada de turistas internacionales.
se observa que el balance es negativo, es decir, que en Argentina salen más turistas de los que ingresan, incluso la salida de divisas a causa de turismo emisivo es mayor que el ingreso de divisas. Sin embargo, esto no merece el estudio de turismo, ni siquiera el ingreso, considerar cuál fue el ingreso de divisas, porque como bien mencionaba Silvia al principio, los efectos de derrame que genera la actividad son sumamente importantes y afectan a otras ramas de la economía. Por lo tanto, bueno, seguimos con el estudio de los turistas internacionales. En general, los turistas internacionales a Argentina ingresan por vía aérea, el 40% ingresó por vía aérea en el 2018 y casi todos, más del 90%, ingresan específicamente por Buenos Aires. Así que va a ser este nicho de turistas los que vamos a estudiar. En la próxima diapo lo que vemos es cuáles son los principales países de procedencia de estos turistas. Casi la mitad viene de países limítrofes, sin embargo vemos que el 20% y el 12% vienen de Europa y Estados Unidos respectivamente, que como dijo Caro, bueno, afectó primero a estos países, así que esto va a tener correlato cuando estudiemos el ingreso de turistas internacionales al país. Y en la próxima diapo lo que vemos acá es ya sí cuál fue el efecto de la pandemia. A mediados de marzo, por diferentes decretos, se suspenden las actividades, los vuelos internacionales de pasajeros, con excepción de algunos para repatriar a los connacionales, y esto implicó una caída del 50% en el ingreso de turistas no residentes y el 63% en la salida de turistas argentinos hacia el exterior. Cuando claramente veíamos que aunque sea en la llegada de turistas no residentes, veníamos con una tendencia creciente. Bueno, claramente este cierre de fronteras fue drástico. Acá observamos cuál fue la evolución trimestral interanual, tanto del turismo receptivo como del emisivo, y ya vemos que en el 2019, en el cuarto trimestre, ya teníamos una variación negativa. Sin embargo, el marzo ya es del 20% negativo, lo cual posiblemente esté afectado también por la pandemia, si bien las fronteras se cerraron el 12, bueno, como la crisis ya estaba dando Europa, Estados Unidos, posiblemente esté relacionado con eso. Bueno, y claramente caídas del 100% segundo y tercer trimestre de este año. En cuanto a la salida de turistas, si bien obviamente en los últimos 2 trimestres son cerradas del 100%, también veíamos que había el año 2019 también se veían negativas las salidas de turistas argentinos hacia el exterior. Bueno, y para terminar, lo que hicimos fue intentar estimar cuál hubiera sido la llegada de turistas no residentes al país en condiciones de normalidad, es decir, sin pandemia. Usando la metodología de SAPAC, los cálculos nos dan que hubiesen entrado 670.000 y 755.000 turistas en el segundo y tercer trimestre del año, y en base a un cálculo a partir de las estadísticas del Banco Mundial, eso hubiese generado 1.200 millones de dólares aproximadamente de ingreso de divisas por este concepto. Bueno, claramente son divisas que se perdieron en estas condiciones. Bueno, y con esto sí, ya cerramos un poco la parte de Argentina y la dejo a Silvi con las últimas reflexiones finales. Bien, la idea es compartir con ustedes un FODA que está basado en las previsiones y en lo que opina los idóneos de la OMT. Por el lado de las fortalezas que podemos encontrar de la pandemia para el sector, podemos decir que el sector ha tenido resistencia, ya que en crisis pasadas ha sido un motor de recuperación, digamos, de la economía, ¿sí? Esta no es la primera crisis que sufre, ha habido otras pandemias y también otras situaciones de crisis, producto del terrorismo, producto de situaciones climáticas, o sea, el sector es un sector muy dependiente de situaciones externas.
surge el turismo interno, como algo mencionó Caro, como un amortiguador del impacto negativo, es decir, que consideramos que se va a revalorizar todo lo local, la escala reducida frente a las masas, el tiempo lento frente al tiempo rápido, el valor de lo comunitario, el valor de la cultura local. Dentro de las fortalezas también la capacidad, es un sector que tiene gran capacidad de adaptación y que se ha estado preparando, o sea, todo este tiempo de cierre, digamos, la hotelería ha brindado capacitación a sus empleados, las agencias también, o sea, han seguido de cierta manera funcionando, obviamente con el auxilio de los estados que han apoyado con inyecciones de dinero para el pago de los salarios, porque en el caso de la hotelería hay muchos hoteles que estuvieron cerrados y todavía lo están. Dentro de las debilidades, los segmentos potencialmente afectados son los que más gasto producen, el sector internacional, viajes de larga distancia, eventos, congresos, y ahí estamos nosotros que nos perdimos este año todos los congresos, interrupción importante en la industria de la aviación, que todavía continúa, en el caso de nuestro país, algunas compañías que no lo soportaron, digamos, y que se fueron del país. No hay referencia de recesiones anteriores con un cierre total de fronteras como ha habido, o sea, es única en la historia esta situación. También importa el comportamiento del consumidor. El consumidor, tenemos aquellos que dicen que sí, que volverían a viajar, y es más, están viajando ahora si las restricciones se los permiten, y hay otros que tienen miedo, tienen falta de confianza. Por el lado de las oportunidades, bueno, es una oportunidad, toda crisis es una oportunidad para repensarse, para reinventarse, y el sector turismo no está aislado, con lo cual, por el lado de la innovación, de la digitalización, de pensar nuevos segmentos orientados a lo que es un turismo más tranquilo, un turismo más no de masas y de aglomeraciones, turismo rural, salud, naturaleza. Hay algunos países que ya han iniciado las fases hacia la nueva normalidad, como Europa ya lo vimos, lamentablemente ahora hay algunos rebrotes, pero así y todo no han cerrado sus fronteras y estamos teniendo desplazamiento de turistas. Dentro de las amenazas, la crisis es sanitaria, pero bueno, lo sabemos todos nosotros muy bien, es una gran crisis económica también, prácticamente sin precedentes en la historia. No se sabe la duración que va a tener la pandemia, con lo cual es muy difícil proyectar a futuro, y no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad para el turismo. Algunas imágenes ahí, los turistas igual están donde pueden, se están desplazando, pero bueno, la nueva normalidad ya sabemos que el barbijo llegó para quedarse por un buen tiempo. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, y bueno, después cuando terminen las chicas comentamos entre todos por si tienen alguna inquietud o algún comentario adicional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvina, Carolina y Marina. Si permiten que comparta, ahí está. Vamos a dar paso entonces al segundo trabajo, que creo que arranca Gabriela con la exposición. Yo tengo acá este Zoom que está pero más que lento, apenas pude leer las diapositivas, pero bueno, vamos a intentar ver cómo me va ahora. Puedo compartir pantalla entonces, ¿verdad? Sí, sí. Estoy esperando que cargue. Bueno. Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, perfecto, entonces, bueno. Gracias Silvia, entonces voy a presentar este trabajo, el turismo rural, una alternativa de reactivación post-pandemia. Lo hemos realizado aquí con Romina Matamala, quien va también a exponer una parte del trabajo.
del Departamento de Geografía y Turismo, Jorgenila Locatelli y Lucy Pelliza, que son compañeras aquí del Departamento de Economía. Bueno, digamos que con las chicas acá nosotros vimos un panorama a nivel internacional y nacional, y ahora vamos a bajar un poquito más y vamos a ver un poco las características del turismo a nivel regional. El objetivo del trabajo en principio fue realizar un primer acercamiento a este tema, vinculado al turismo rural, considerando el estado actual y, bueno, teniendo en cuenta también una proyección post-pandemia, para recopilar ideas y medidas estratégicas en cuanto al futuro del turismo rural en la región. Y por tal razón nosotros realizamos una encuesta a 7 establecimientos rurales del partido de Saavedra. Sabemos que hay más establecimientos que prestan el servicio de turismo rural, pero no tienen, digamos, la actividad formalizada. Entonces es por esa misma razón que, como esto se canalizó a través de la Secretaría de Producción y Turismo del municipio de Saavedra, pudimos acceder solamente a estos 7 establecimientos. Bueno, ya algo han comentado las chicas acerca de que el turismo es una actividad dinámica, cambiante en el tiempo, y la situación actual de pandemia, bueno, nos abre nuevas puertas para el desarrollo específicamente del turismo rural. Un poco a modo de introducción y muy breve a raíz del tiempo que tenemos, hacia la década del 50 en las sociedades europeas, principalmente en Francia, surgen actividades recreativas en el espacio rural. Pero es en la última década del siglo pasado y en esta primera del siglo XXI en la que se introduce el concepto de turismo rural en América Latina. Particularmente en nuestro país, el turismo rural comenzó hacia fines de la década del 80 a realizarse, a raíz de la baja rentabilidad de algunos establecimientos rurales, principalmente en el área de la Patagonia, en la región patagónica, a raíz de la crisis que evidenció el mercado de la lana. Entonces esto obligó de alguna manera a los productores a tener en cuenta una actividad complementaria y desarrollar el turismo rural en sus establecimientos. En forma generalizada, el turismo es visto como una actividad donde sus repercusiones pueden verse extendidas a diversos planos, tanto como el plano social, cultural, ambiental y económico. Nosotros aquí mismo en la región tenemos ciertas fiestas tradicionales, ¿sí? ciertas actividades, ¿sí? que se desarrollan desde hace muchos años, y bueno, en ese sentido entonces podemos ver que está muy asociado a esta cuestión tradicional, cultural. Y en cuanto a la dimensión económica, podemos decir que el turismo se convierte en una fuente de empleo e ingresos para muchos sectores que están vinculados en forma directa o indirecta. Y esta es la razón entonces por la que ciertos territorios lo implementan como una estrategia válida para poder promocionarse. Ahora le doy la palabra a Romina, que va a hablar sobre el turismo rural como una modalidad impulsora de la actividad turística. Bueno, gracias Gaby, buenas tardes para todos. Espero que no se me corte porque tengo muy mala conexión, pero bueno, vamos a tratar de que avance la presentación. Bueno, más que nada por ahí hacer un poco de referencia a qué es lo que se considera como turismo rural. Hay un autor que menciona que son todas aquellas actividades que pueden desarrollarse en el ambiente rural y que resultan justamente de interés para los habitantes de las ciudades, por sus características exóticas, tradicionales, románticas o diferentes del estilo usual de vida de un habitante de una ciudad. Es por esto también que las actividades van a ser diferentes y varían de acuerdo al espacio geográfico donde se realice este tipo de turismo. Es por esto que el turismo en el espacio rural se dice que es la suma del ecoturismo, del turismo verde, el turismo cultural, turismo espontáneo, agroturismo y turismo de aventura. También otros autores suman a esto el montañismo, la equitación, bueno, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte, la salud, el turismo gastronómico, el turismo técnico-científico y el turismo cultural como otra de las actividades que forman parte de esta modalidad.
Pero bueno, estas actividades que yo les mencionaba que son variadas y difieren del espacio geográfico también varían porque el turismo en sí es dinámico, como ya lo mencionaron anteriormente, y este dinamismo también tiene relación con estos nuevos turistas o viajeros que lo que buscan es, el objetivo final es vivenciar experiencias en el destino elegido, y justamente estos destinos ya dejan de ser tradicionales. Pasan a ser, buscan otra cosa, esta nueva demanda, buscan el contacto con el entorno natural, el conocer las raíces, la historia, la arquitectura. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el turismo rural comienza a desarrollarse por el interés a los grandes establecimientos agropecuarios. Es por eso que es donde se privilegia la selección de este tipo de tradición de la élite gobernante de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con las danzas, las costumbres, los espectáculos folclóricos, todo presentado para los turistas. Siguiente. Y bueno, hay dos factores que indican estos autores, Romani y Cicolela, que estos factores dan origen, podría decirse, al turismo rural en el ámbito nacional. Uno de ellos son las crisis sectoriales, que hacen que, bueno, que los pequeños y medianos agropecuarios y agricultores busquen a través del turismo diversificar su actividad y así incrementar sus ingresos. Y por otro lado, también se evidencia esta nueva demanda que es creciente y es dinámica, que justamente como mencionaba anteriormente, buscan algo nuevo, buscan vivenciar experiencias. Y a todo esto se le suma también el interés y la promoción por parte del Estado Nacional. Sí. Sí. Y bueno, para hacer hincapié a esto último, a partir de la crisis nacional del año 2000-2001, se pudo ver que el turismo pasó a ser política de Estado a través de diferentes normativas que empezaron a desarrollarse, y a nivel provincial pasó algo similar, donde también se empiezan a promover diferentes acciones para que surja esta modalidad de turismo. En el 2009, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el ente y referente de esta modalidad de turismo, coordinaba casi un centenar de experiencias asociativas, la mayoría dentro de la provincia de Buenos Aires. Y actualmente ese número se incrementó muchísimo, acompaña más o menos a 700 familias, donde ofrecen diferentes servicios, ya sea de hotelería, de gastronomía, actividades recreativas, todo dentro de un entorno rural. Siguiente. Y bueno, para hablar sobre el turismo rural, actualmente, como mencionaron también las chicas en la presentación anterior, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, la actividad turística y en general, y el turismo rural en particular, vienen teniendo un impacto negativo sin precedentes, por lo que se pudo observar en las distintas fuentes de información que recabamos para este trabajo. Uno de los informes que fue presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa afirmó que las MIPYMES turísticas cesaron sus actividades dada esta crisis sanitaria. Eso conllevó también a que no puedan solventar los costos fijos de estos emprendimientos, por ende también genera todo un impacto negativo a toda la cadena de la producción del sector turístico. Además, por otra parte, las poblaciones rurales también vienen enfrentando la pérdida del calendario de fiestas y eventos, que muchas localidades tienen como estos eventos como dinamizadores de la economía local, esperan todo un año para poder realizar estos eventos que ayudan mucho a esas localidades. Siguiente. Y bueno, ante esta
situación actual, el gobierno, a través del Ministerio de Turismo y Deporte, puso en marcha el Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo, que en este plan consta de fondos con los cuales bueno, se pretende ayudar a varias empresas y a miles de trabajadores del sector turístico, además de contar con fondos para la infraestructura turística que genere un impacto federal. Uno de los objetivos de este plan a mediano plazo es poder capacitar a todo el sector y poder a colaborar con los protocolos también de seguridad e higiene, ¿no? Para poder enfrentar a esta nueva demanda post-COVID-19. Siguiente. Y bueno, y según este ministerio, justamente la demanda del turismo post-COVID-19 lo que va a buscar va a ser destinos que estén más asociados a la naturaleza, que además también estuvimos, por lo que pudimos recabar información, va a ser más bien un turismo interno, un turismo regional, dado que la apertura de la circulación interna será gradual. Y bueno, este turismo de naturaleza y turismo rural justamente tiene una gran oportunidad porque pueden ofrecer destinos sin aglomeraciones, en espacios totalmente abiertos y naturales. Como menciona el informe de la CAME, dice que las pequeñas y medianas ciudades serán los principales emisores y receptores, y los espacios rurales y naturales serán los grandes atractivos. Y bueno, es por eso que de esta forma el turismo rural se prepara para recibir a estos visitantes que van a estar temerosos en un principio de viajar al exterior, y aparte que todavía tampoco sabemos si se va a poder en primera instancia, pero bueno, va a ser también una oportunidad para que se aumente, se incremente el turismo interno y que estos nuevos viajeros también puedan conocer mucho más sobre su país. Paradójicamente, la OMT declaró el 2020 como el año del turismo y desarrollo rural, con este objetivo de poder crear conciencia sobre la importancia de defender, de proteger, de desarrollar las zonas rurales. Y uno de los países donde iba a ser sede de este evento, que es a nivel mundial, iba a ser Argentina. Así que bueno, veremos qué pasa el próximo 27 de septiembre, si de alguna manera virtual podemos celebrar igual el Día del Turismo. Bueno, gracias, Romy. Yo voy a presentar los resultados de esta encuesta. En principio, en cuanto a este relevamiento, nosotros queríamos conocer el año de inicio de la actividad sobre turismo rural. Y bueno, nosotros vemos que casi el 43% de los encuestados manifestó que comenzó a desarrollar esta actividad en el año 2019, y el 14,3% lo viene haciendo desde 1979. En realidad, todos ellos mostraron en el relevamiento que esta actividad la realizan en forma complementaria a la actividad principal. En este sentido, bueno, nosotros vemos 14,3%, pero si vemos la cantidad de establecimientos relevados, esto representa un establecimiento, y sabemos que en la zona hay un establecimiento rural que tiene una pulpería, que tiene sus orígenes hacia inicios de los años 1900. Entonces, esto, digamos, no deja de ser un atractivo para los turistas. En realidad, bueno, después lo voy a comentar, voy a pasar al gráfico 2 mejor, un poco para ver cuál es la situación actual y post-COVID, en términos de la percepción que tienen estos productores agropecuarios que brindan este tipo de servicio. Bueno, el 85,7% de los productores que tienen estos establecimientos manifestó que la coyuntura repercutió en un alto porcentaje, este que está aquí, 85,7%, pero digamos que de alguna manera también están mostrando algún aliento en esta situación post-COVID, dado que esta actividad de turismo rural pareciera ser alentadora. El 83,3% de los encuestados
considera que esta modalidad tiene más posibilidades de llevarse adelante que cualquier otra, un poco por lo que comentaba Romina anteriormente. Y cuando se les consulta acerca de las medidas sanitarias que tienen previstas en cuanto al turismo rural, bueno, el 85,7% manifiesta poner alcohol en gel en todas las dependencias del establecimiento rural. Otra de las medidas, bueno, recordatorios, avisos recordatorios para el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento social, los protocolos propios y a su vez los protocolos que emanan desde provincia. Así que esto es lo que está previsto en principio, bueno, y esto obviamente que tiene que ver con el devenir de la coyuntura también, ¿no? En el gráfico 4 hay estrategias para atraer al turista. En el primer gráfico nosotros vemos que hay determinadas estrategias, siempre y cuando los establecimientos rurales tengan posibilidad de dar alojamiento. Esto generalmente ocurre con los establecimientos agropecuarios que están abocados a producciones de carácter extensivo, donde suelen tener interesantes cascos de estancia. Y entonces, bueno, vemos que los descuentos especiales y un servicio extra, incluyendo una noche adicional, bueno, son los que más aparecieron aquí en la encuesta como estrategia. Y después tenemos en los casos de que no esté incluido el servicio de permanecer en el establecimiento o en la noche, vemos que aparecen los descuentos especiales y productos elaborados vendiéndolos a un menor precio. En este sentido, entonces, bueno, acá podemos detectar que los establecimientos más chiquititos, los que se dedican a producciones de carácter intensivo, son los que, bueno, muchas veces llevan adelante esta posibilidad de brindar servicio gastronómico o vender los productos directamente a quien vaya a visitarlos. La totalidad de los establecimientos encuestados manifestó que realiza difusión a través de las páginas de Facebook y también a través de la red social Instagram. Después también hay un alto porcentaje que manifiesta tener una página web en la sección de turismo del municipio de Saavedra, y también vemos que hay establecimientos que manifestaron tener alguna página web asociada a este tipo de turismo que es el turismo rural. Bien, con respecto a qué tipo de turista piensan recibir, bueno, piensan recibir a turistas nacionales, en 57,1%, y bueno, apuntan todos a que se va a reactivar el turismo local y regional, teniendo entonces la visita de los turistas, más que nada, de la zona. Y en cuanto se les preguntó acerca de cómo vinculaban el turismo rural y el ambiente, entonces la gran mayoría de los encuestados manifiesta en un 83,3%, digamos, la posibilidad de viabilizar este tipo de turismo, dado que hay una vinculación muy amena, ¿sí?, entre este tipo de turismo y la conservación del espacio que se está utilizando. Entonces, un poco las consideraciones generales tienen que ver con que en base a esta información procesada, que proviene de estas encuestas, puede observarse que en la actual coyuntura el COVID repercute en un alto porcentaje de los establecimientos. Pero bueno, tiene un pronóstico alentador para esta actividad llevada bajo la modalidad rural. Entonces, en este sentido, vemos que la mayoría está considerando implementar estrategias para promocionar este turismo en el establecimiento y brindar un mejor servicio para atraer a los viajeros, que bueno, se supone que van a provenir de las zonas aledañas, de la región, y también, ¿por qué no?, del resto del país. Así que, bueno, creo que he complementado el tiempo, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Si podés dejar de compartir, así abrimos un espacio de intercambio. No tenemos ninguna pregunta en el chat que hayan hecho, así que si
si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una, la encuesta que hicieron, Gabriela, tienen solamente 7 respuestas. Sí, exactamente, porque en realidad sabemos que hay muchos más establecimientos, viste, que ofrecen el servicio de turismo rural, pero como se canalizó a través del municipio, porque no podíamos viajar para poder hacer otro relevamiento, entonces ellos solamente pudieron relevar a quienes están formalizados en la actividad. Entonces, ese es un tema. ¿No se les ocurrió hacerlo vía teléfonos de propaganda? Bueno, en realidad algo así funcionó a través del municipio, pero ellos, digamos, por una cuestión más que nada, no sé, como estaba involucrado, insisto, el municipio, se hizo solamente las que estaban formalizadas. Gaby, ¿y saben cuánto es el total? ¿Cómo? ¿Cuál es el total? No, dicen que son muchas más, pero no nos pasaron el número, de las informales, ¿no? La idea que nosotros tenemos es comenzar, digamos, ¿por qué comenzamos por el partido de Saavedra? Digamos que fue de una manera así aleatoria, porque tuvimos contacto con gente del municipio que nos prestó mucha oreja a lo que nosotros queríamos, porque la idea es poder armar algún circuito en el corredor productivo sudeste bonaerense, con quienes se dedican a esta actividad, y comenzamos por este partido porque tuvimos muy buena llegada y tuvieron mucho interés. De hecho, el actual secretario de Producción y Turismo es el hermano de Carolina Taraire, Fermín Taraire. Entonces, bueno, ahí, digamos, fue una comunicación muy fluida. Y realmente, con él tuve muchas conversaciones telefónicas y me comentaba, porque conocen las estancias, realmente es bellísimo lo que tenemos en la región y no lo conocemos. Hay unos cascos que son impresionantes, los conozco por fotos, así que mi idea es ir promocionando a medida que voy conociendo, porque realmente por las fotos que vi me entusiasmó bastante, y aparte las actividades que presentan, ¿no? Si uno se queda a dormir, muchos tienen programadas actividades, de hecho uno los puede mirar en la página, los que están, ¿no? En las páginas del municipio. Y es, bueno, una oportunidad en los tiempos que corran, ¿no? Bien. Yo quería hacerle una pregunta al grupo de Silvina, me parece que ellos deben tener el dato, supongo que debe estar publicado, pero no lo conozco y se me ocurrió ahora. El gasto promedio del turista que ingresa a Argentina, ¿tienen idea de cuánto es? ¿Y cuánto está calculado? ¿Cuánto gasta un turista en promedio en Argentina? Lo teníamos en el trabajo, ahora no me lo acuerdo, pero... Aproximadamente. Sí, la estimación que pusimos en el trabajo era algo de 800, me parece, ¿no? A ver. ¿800 dólares por día? No. No, por turista. Me parece mucho en Argentina. No, pero no es por día, es por persona. Estadía. Claro. Por persona, por estadía promedio. Claro, estoy tratando de encontrar el número. A ver, espera. No importa, es un aproximado. Era algo de eso. Ay, bueno, no sé dónde lo metí. Supongo que debe variar también mucho según el destino. Sí, en Argentina dato, según el destino, ¿no es cierto? Porque sí. Sí, pero ahí entra también la estadía promedio, todos, son muchos elementos que están en el medio, por eso... Las estadísticas de turismo internacional se supone que calculan ese dato, lo calculan diario y por turista, o sea, hacen como un promedio general, pero bueno, con todas estas restricciones están muy limitadas las estadísticas y no están haciendo eso, están solamente mostrando esas variables que mostramos nosotras, que era el ingreso de turistas y alguna otra serie, pero muy, muy general, porque claramente no pueden hacer la encuesta. El dato ese que pusimos nosotras de 860 dólares es una estimación que hicimos a partir de las estadísticas del Banco Mundial, que bueno, se las da el INDEC obviamente, que es directamente, dividimos la cantidad de divisas que ingresan por turismo internacional dividido la cantidad de personas que entraron. O sea, fue una cosa así muy... Ahora entiendo muy rápida para salir del paso, porque ese dato no está publicado en el último informe.
Está. Okay. O sea, yo lo agarraría con pinzas, Susana, porque no, ya te digo, o sea, el INDEC no lo publicó en el último informe. Es simple curiosidad para saber, y les iba a preguntar como contrapartida, bueno, ¿cuánto gasta un argentino en promedio cuando viaja para hacer un balance y una diferencia? Pero también ahí tiene que tener en cuenta a dónde viaja, porque los destinos obviamente no todos gastan lo mismo por día, pero bueno, pensé que había algún tipo de referencia. Es que gastan más, o sea, que la salida de divisas... La balanza del turismo es negativa. Es negativa, eso lo negativa, sí. Eso lo tengo yo en algún modelo de los que he trabajado últimamente, en algún modelo, no, en algún paper, lo tenemos ese dato. Y es más negativa de ingresos que de personas. O sea, cuando se ve la balanza de salida de divisas e ingreso de divisas es mucho más negativa que cuando ves la cantidad de personas que salen y la cantidad de personas que entran. O sea, que el argentino los argentinos gastan más allá afuera que lo que gastan acá. Claro. El argentino gasta más afuera de lo que el extranjero gasta acá. Claro. Exacto. Que vienen gasoleros y salen los pudientes. Exacto. Claro. Dime dos. No, pero buen dato, porque por lo menos tengo una idea en general muy interesante ahora. Dale. Perdón, yo voy a dar el cierre formal para cortar la grabación y seguimos charlando, no se hagan problemas. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Estamos armando el canal de YouTube del Instituto, donde vamos a subir en breve estos seminarios. Así que muchas gracias a las expositoras y por supuesto muchas gracias a los que vinieron a escuchar un poco estos trabajos.